Hola estudiantes de grado 11, les habla la profesora Esperanza Barona de Sistemas. Hoy vamos a ver lo que son las estructuras o lo que son los elementos semánticos en HTML. Entonces, dentro de acuerdo a lo que es la estructura de una web, el lenguaje HTML utiliza unas etiquetas que le aportan semántica. El lenguaje es capaz de diferenciar, por ejemplo, entre el encabezado del documento y el pie. Por ejemplo, Google y otros buscadores son capaces de detectar, por ejemplo, dicha estructura. Listo, entonces, por ejemplo, esta es una estructura semántica. Anteriormente, como dice aquí en esta página de la W3 School, que decía que muchos sitios web contenían código como, por ejemplo, utilizaban lo que son las divisiones, ¿cierto? Pero utilizaban un identificador DID para el navegador, un DClass, por ejemplo, para la cabecera, un DID para el pie de página, para indicar la navegación de lo que es la cabecera y el pie. En HTML hay algunos elementos semánticos que pueden ser utilizados para definir las partes de una página web. Entonces, una estructura semántica es más o menos así. Lo que es el header. El header, por ejemplo, es la cabecera. En la cabecera, ¿qué puede ir? En la cabecera puede ir un logo, puede ir, por ejemplo, el título de la página y pueden ir, por ejemplo, lo que son las redes sociales. También tenemos, por ejemplo, la etiqueta NAC. La etiqueta NAT en realidad me sirve para hacer el menú principal de la página. Y también se puede utilizar para hacer algunos menús secundarios, que esta es la etiqueta NAT. Aquí es donde va, por ejemplo, todo lo que es la botonera. Esta es la cabecera, la botonera. Acá, por ejemplo, tenemos una sección. Entonces representa una sección general de un documento o aplicación. Por ejemplo, aquí que podíamos colocar como los capítulos de un libro, las pestañas de un contenido dividido en pestañas o las sesiones numeradas, por ejemplo, de una tesis. Aquí, por ejemplo, en el artículo. El artículo, por ejemplo, representa un contenido que puede ser distribuido o reutilizado como una parte independiente. Por ejemplo, podría ser una entrada de un foro, de una bitácora, puede ser el artículo de un periódico o un comentario que puede enviar un usuario. Podría ser un artículo. Acá, por ejemplo, en el aside, por ejemplo, en esta sesión se pueden poner también menús laterales o secundarios. Aquí pueden ir anuncios, pueden ir, por ejemplo, banners o pueden ir citas en esta parte de este menú lateral. Y aquí en el footer, pues me representa, pues uno puede meter aquí toda la información del autor, todo lo que es el copyright, o también puede meter, por ejemplo, enlaces relacionados con la página. Aquí como aparece aquí, no quiere decir, por ejemplo, que este asai, cuando yo escriba la etiqueta asai, este se va a ir para el lado derecho, ni nada de eso. Nosotros, para poder que esto nos quede de esta forma, pues tenemos que utilizar el CSS, es decir, le tenemos que dar lo que es el diseño. Entonces, vamos a ver, vamos a dividir la página con estas etiquetas semánticas. También está, por ejemplo, la etiqueta mine, que está acá, por ejemplo, otras etiquetas nuevas. Esta etiqueta debe ser única, no puede haber sino una por página.
es decir, aquí prácticamente puede ir un contenido principal. También aparecen otras como, pues también tenemos por ejemplo Figure, Fication, que las vamos a ver luego. Tenemos Mark, Summary, Time, bueno, otras etiquetas. Pero estas son las principales etiquetas semánticas de la estructura de una página. Entonces, voy a quitar esta parte de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que aquí en el Visual Studio Code, acá donde tenemos, vamos a abrir esto totalmente, donde tenemos el explorador, vamos a dar clic aquí afuera y acá vamos a crearnos otro archivo. Entonces, vamos en el 10, entonces le vamos a colocar 11. Le vamos a colocar aquí semántica. Entonces le vamos a colocar .html. Listo. Entonces aquí le vamos a dar HTML. Le damos aquí y acá le vamos a colocar que está en español. Y en esta parte de acá le vamos a colocar... le vamos a colocar etiquetas semánticas o estructura semántica. Vamos a colocar aquí estructura, no, etiquetas semánticas, más bien, etiquetas semánticas. Vamos a colocarle así. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí vamos a colocar lo que es el header. Entonces acá tenemos la etiqueta de la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Es muy diferente a este head que está acá. Entonces aquí podemos colocar el logo corporativo, el logo de la empresa, por ejemplo. El logo de la empresa, y también en esa parte va el logo, van lo que son las redes y parte de lo que son las redes sociales, ¿cierto? Listo, entonces después de tener aquí lo que es la cabecera, pues en esta parte de acá arriba lo que debemos de tener como el logo de la empresa, entonces podemos hacer, aquí debería de seguir una etiqueta donde va el menú de navegación. Entonces dentro del menú de navegación podemos utilizar unas anclas o utilizar unas listas desordenadas. Entonces voy a colocar aquí unas anclas y supongamos que aquí yo tengo, por ejemplo, el inicio, por ejemplo, acá supongamos que tenemos aquí, pongámosle aquí, por ejemplo, nosotros, y pongámosle acá otra ancla que diga, por ejemplo, contactos. Entonces voy a cerrar un momentico acá, voy a correr esto un poquito para acá y voy a darle aquí clic derecho, Open with Live Server. Vamos a abrir aquí lo que es vamos a abrir el navegador. Entonces aquí tendría en la parte de arriba donde debe ir la cabecera, debemos de tener el logo de la empresa. Por acá, por ejemplo, puede colocar un eslogan, y por acá puede tener, por ejemplo, lo que son las redes sociales. Luego vendría un menú de navegación como inicio, nosotros, contacto. Bueno, depende de qué va a ser su página. Luego tendríamos nosotros lo siguiente. Entonces acá puedo tener
Aquí puedo tener o una etiqueta principal que me englobe, por ejemplo, lo que es la sección, los artículos y el aside. O puedo tener una sección únicamente. Entonces vamos a meter aquí una sección. Entonces una sesión, la mayoría de las sesiones deben de tener como, la sesión es como si fuera un padre y debe tener un hijo que debe ser un título. Un título, que podemos colocar, por ejemplo, digamos aquí como el título, vamos a colocar aquí, este es un título que me va a hablar sobre esa sección, ¿cierto? Y acá debe haber un contenido. Entonces supongamos que aquí tenemos un contenido, ¿cierto? El título de la sesión. Entonces aquí yo voy a tener un título de esa sección y aquí voy a tener lo que es un contenido. Listo. Digamos que en esta parte de acá, entonces aquí vamos a colocar lo que es un artículo. Un artículo puede ser, también puede tener un título. Entonces aquí, por ejemplo, el título del artículo. Título del artículo, y acá puede tener un comentario de alguien, o sí, un comentario en forma general. Puede ser, por ejemplo, una entrada de un foro o de una bitácora. O también aquí puede haber lo que es un artículo, también puede haber un artículo de un periódico, ¿cierto? Entonces podríamos tener aquí título, aquí un comentario o el artículo de un periódico. El aside, como ustedes lo habían visto, que estaba al lado derecho, para poder que quede así esa estructura, para que quede así como esa estructura básica de que vaya al lado derecho. Eso solamente lo podemos hacer con cuando veamos la parte de la parte de diseño, ¿sí? De la parte de diseño, porque todo aquí va a quedar así, uno debajo del otro, como si estuviéramos en bloques. Luego acá, después de este, viene un artículo. Título del artículo, y aquí podemos hacer un comentario. Luego viene esta etiqueta que se llama aside o lateral, que puede ser un artículo que no tenga nada que ver con lo que pasa acá. Entonces al lado derecho podemos tener, por ejemplo, propaganda. Voy a colocar aquí algún banner, propaganda, ¿cierto? Entonces acá, digamos, alguna propaganda que tengamos. Entonces esto iría en el lado lateral. Y en la parte de aquí del footer, que es la parte que queda, es lo que queda en la parte de abajo. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, el copyright. Entonces, por ejemplo, el copy que me hable del autor. Pues aquí podemos colocar derechos reservados. También podemos tener aquí en esta parte de aquí también se puede colocar, por ejemplo, la dirección de la empresa, datos de la empresa, y también puede ir hasta un menú que también puede estar en la parte de abajo, que me lleve a las diferentes páginas. O también puede ir allí también algunas redes sociales. Como ustedes pueden ver aquí, a pesar de que aquí yo no veo nada, aquí veo es como si fuera un documento de Word, pero en realidad cada
Aquí cada etiqueta le corresponde, pues tiene un contenido. Aquí la cabecera, lo que es el menú de navegación, toda esta parte como una sesión, artículos y por ejemplo la parte lateral y el footer. Cuando hagamos ya un sitio web, entonces ya lo vamos a ver Y nos lo podríamos vamos lo vamos a ver de manera diferente. Listo, entonces hasta aquí es la parte de lo que es la semántica. Ya empezamos a ver lo que es los estilos en cascada.